Bienvenidos todos y todas. Este video corresponde a la materia de lenguaje de cuarto grado. Este es una orientación de la guía de la semana 3 de su grado correspondiente. Les invito a que tengan lista su guía, ya sea de forma digital o impresa. Estaremos abordando el tema de los determinantes demostrativos, la oración, sujeto y predicado. Les invito a que se queden en este video para que juntos podamos aprender. Vamos a empezar con nuestra actividad 1 y nos dice leer el siguiente fragmento. Lo leemos todos juntos. Y nos dice: el pleito de los colores. Ahora me van a decir con respecto al arco iris. ¿Quieren que les pinte el arco o les pinto solo el iris? Todos gritaron a coro: «¡Pinte el arco y pinta el iris!». «Está bien», dijo el pintor, «pero no quiero problemas. Llevo estos 7 pinceles y estas 14 paletas. Métanse todos en ellos». Habiendo dado lectura a nuestra actividad, podemos responder las siguientes incógnitas y nos pregunta: ¿de qué suceso trata el texto? Vamos a ver, si lo leímos anteriormente, podemos saber de que nuestro texto habla acerca de un pleito de los colores, ¿verdad? Que unos quieren que los pinten, otros solo el arco o otros solo el iris. Ahora nos pregunta: ¿a qué sustantivos acompañan las palabras en rojo? Bueno, de primera mano podemos decir que los sustantivos es de la persona, objeto u cosa que se está hablando. Entonces, en esta oración podemos observar que tenemos una palabra en rojo y 2 palabras en rojo. Entonces, la primera nos dice: llevo estos 7 pinceles. Entonces, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de los pinceles. Y la segunda nos dice: y estas 14 paletas. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando acerca de las paletas. Y por último nos pregunta: ¿qué indica en cada caso? Bueno, vamos a decir que estos indican cercanía. Luego, más adelante en esta clase, vamos a dar una explicación más minuciosa para que ustedes comprendan de una mejor manera de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver lo siguiente. Podemos observar que hay 2 imágenes en la cual está una oración que nos dice estos pinceles y en la siguiente nos dice aquellos pinceles. Entonces nos dice: observa la diferencia entre las palabras que acompañan los sustantivos. Bueno, si se fijan, esta mano está haciendo una cercanía. Entonces, este sustantivo está acompañado de un determinante que refleja cercanía, mientras que el otro sustantivo está acompañado de un determinante que refleja lejanía. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que los determinantes demostrativos son palabras que muestran la distancia que hay entre el hablante y los seres o los objetos a los que se refieren. Si se fijan anteriormente, teníamos estos y aquellos. Esas son maneras de referirse de un hablante cuando se está observando o analizando cualquier situación. Bueno, en su guía correspondiente tenemos actividades 1 y 2 que tratan acerca de estos temas que estamos viendo. Entonces les invito a que las resuelvan por sí solos o con la ayuda de su familiar. Además, podemos encontrar un apartado que es un código o un URL en donde pueden ustedes navegar e informarse mucho mejor. Esta página nos habla de una mejor manera qué son los demostrativos, para qué se utilizan y cuáles son las funciones. Entonces les invito a que ustedes puedan acceder a él para que puedan entender de una mejor manera. Habiendo dicho esto, vamos a analizar las formas de los demostrativos. Bueno, podemos decir que los demostrativos
se caracterizan en dos, en singular y en plural, pero cada uno de ellos se caracteriza en masculino y femenino. Entonces, en el singular masculino tenemos este, en el singular femenino tenemos esta, en el plural masculino tenemos estos, en el plural femenino tenemos estas, y ellos indican una distancia, cercanía. Luego, en el singular masculino tenemos ese, en el singular femenino tenemos esa, en el plural masculino tenemos esos, y en el plural femenino tenemos esas. Estos a su vez indican una distancia media. Ahora, en el singular masculino tenemos aquel, en el singular femenino tenemos aquella, en el plural masculino tenemos aquellos, en el plural femenino tenemos aquellas. Y estos reflejan una distancia de lejanía. Entonces, estas son las formas de los demostrativos, cómo se pueden conjugar, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos una actividad para ponerlo en práctica y nos dice, escribe en tu cuaderno de lenguaje un sustantivo después de cada determinante. Por ejemplo, nos dice aquel pez, quiere decir que este determinante ya fue utilizado. Ahora podemos hacer distintas oraciones utilizando todos estos determinantes. Ustedes pueden hacerlos en su cuaderno. Podemos decir, por ejemplo, con el determinante aquellos, podemos decir aquellos niños. Con el determinante esos, podemos decir esos juguetes. Con el determinante esta, podemos decir esta casa. Y así sucesivamente. Ustedes pueden utilizar todos estos determinantes de la manera que ustedes quieran, siempre y cuando utilicen el sustantivo adecuado, ¿verdad? Porque no podemos decir aquel casa, no, ¿verdad? Esa oración no tendría ningún significado, sino que por eso anteriormente veíamos lo que podemos utilizar en el masculino y en el femenino, así como el singular y el plural. Y así sucesivamente ustedes pueden seguir haciéndolo. Ahora, en su guía de la semana 3 aparece en la actividad 3 algunas palabras con las cuales ustedes pueden formar oraciones retraídas del texto que anteriormente ustedes tienen que leer para la actividad 1. Entonces, ustedes deben formar oraciones y clasificarlos según su distancia. Les invito a que lo hagan en su cuaderno y traten de hacerlo ustedes solos. Si tienen alguna duda, pueden consultar a su maestra o a su encargado. Entonces, para continuar, vamos a ver algunas oraciones. Y nos dice, lee las oraciones. Veamos la primera oración. Nos dice, Paola come tortilla con queso. El siguiente nos dice, el pez nada en su pecera. Y por último, el pupitre está quebrado. Ahora nos hace algunas preguntas y nos dice, responde, ¿quién come tortilla? Bueno, según las oraciones anteriores que leímos, podemos dar respuesta. ¿Será que el pupitre come tortilla? ¿Será que el pez come tortilla? No, ¿verdad? Quien nos decía que come tortilla es Paola. Muy bien. Ahora el siguiente nos dice, ¿quién nada en su pecera? ¿Quién nada en su pecera? ¿Será que el pupitre puede nadar? No, ¿verdad? ¿Paola nada en la pecera? No. ¿Quién nada en la pecera? Según la oración, es el pez. Y por último, tenemos, ¿qué está quebrado? ¿Será que la pecera se quebró? ¿Será que Paola se cayó y se quebró? No, ¿verdad? La oración nos indica que quien está quebrado es el pupitre. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que en una oración a las personas, animales o cosas de quienes decimos algo se les llama sujeto.
Entonces, en estas oraciones anteriores podemos decir que Paola, el pez y el pupitre son los sujetos. ¿Por qué? Porque es de quienes estamos hablando. Es de quienes se está diciendo algo. Muy bien, continuemos. Ahora nos dice, comenta con un compañero o compañera. Veamos la primera pregunta. Nos dice, ¿qué se dice de Paola? Recordemos las oraciones anteriores. ¿Qué se decía de Paola? Dice que Paola come tortilla con queso. Muy bien. El siguiente nos dice, ¿qué se dice del pez? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se decía del pez? Nos decía que el pez nada en su pecera. Muy bien. Y por último, nos pregunta, ¿qué se dice del pupitre? Nos decía que el pupitre está quebrado. Muy bien. Ahora, a manera de conclusión, podemos decir que las palabras que dicen algo del sujeto forman el predicado de una oración. En pocas palabras, podemos decir que de la persona, animales o cosas de quien estamos hablando en una oración es el sujeto y lo que se está diciendo de ellas es el predicado. Muy bien. Ahora tenemos una amiguita que nos está diciendo, ¿te fijaste que todas las oraciones se componen de un sujeto y un predicado? Sí, ¿verdad? Nos estamos fijando que toda oración siempre está compuesta de un sujeto y un predicado. Muy bien. Bueno, y para terminar tenemos la última actividad y nos dice, descubre el sujeto y predicado de las siguientes oraciones. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos, ¿verdad? Recuerden que toda oración siempre debe de tener un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien decimos algo, mientras que el predicado es lo que se dice de esa persona, animal o cosa. Entonces vamos a comenzar. En la primera oración debemos encontrar el sujeto y el predicado. Muy bien, nos dice, mi escuela ganó el partido de fútbol. Entonces, encontramos el sujeto. ¿De quién se está hablando? De mi escuela, ¿verdad? Entonces, el sujeto es mi escuela. Vamos a subrayarlo. Muy bien. Bueno, ¿y qué se está diciendo de mi escuela? Bueno, nos está diciendo que ganó el partido de fútbol. Por lo tanto, eso es el predicado. Vamos a subrayarlo de otro color para que podamos notar la diferencia. La siguiente oración nos dice, yo fui a la playa el domingo. ¿De quién estamos hablando? Bueno, no aparece ninguna persona nombrada, ¿verdad? Está hablando de sí mismo, por lo tanto, yo es el sujeto. Subrayámoslo. ¿Y qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Dice que fue a la playa el domingo, por lo tanto, ese es el predicado. Subrayémoslo. El siguiente nos dice, Juan es mi tío. ¿De quién estamos hablando? De Juan. Entonces, Juan es el sujeto. Muy bien. ¿Y qué pasa con Juan? Dice que es mi tío. Ese es el predicado. El siguiente, Verónica fue a Guatemala. ¿De quién se habla? De Verónica. Entonces, Verónica es el sujeto. ¿Y qué pasó con Verónica? Fue a Guatemala. Muy bien, el predicado. El último nos dice, Tania vive en Lourdes. ¿De quién estamos hablando? De Tania. Muy bien, lo subrayamos. Y por último, ¿qué pasa con Tania? Dice que vive en Lourdes. Entonces, ese es el predicado. Muy bien. Bueno, de esta manera hemos terminado este tema. En su guía, en la actividad 4, pueden formar oraciones y
subrayar e identificar predicados y sujetos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.